Finalmente, este problema de sanitario que tiene la Argentina, uno imagina que se debía resolver en forma solidaria y, y la pretensión de los distintos gobiernos es resolverlo con poderes especiales. ¿Qué grado de infantilismo y de estupidez priman los gobernantes argentinos? Sí, no solo los gobernantes argentinos, ¿no? Uno mira en el mundo y se replica la oposición a cada uno de los gobiernos con una posición diferente a la que tiene el Ejecutivo Nacional, con el Ejecutivo, ponele estadual, si fuera Estados Unidos o Brasil, en los países fundamentalmente federales. O sea, vos fíjate que esta semana eh, el organismo de sanidad de Brasil dijo que no aprobaba la vacuna Sputnik, y en San Sí, Pablo el Instituto claro. Butantan, que es podríamos decir, el mayor fabricante de vacunas de Latinoamérica, reconocido por todos los sanitaristas como la mayor organización de fabricación de vacunas de toda Sudamérica. Incluso creo que le reconocen haber comenzado con vacunas obligatorias antes que ningún otro país de América Latina en algunas especialidades. Fabrica la vacuna china, que está con menos publicaciones que la rusa. O sea, el gobernador de San Pablo piensa una cosa, el presidente piensa otra. Si vamos Y a el de Estados Río Unidos, también. pareciera que la polarización es el virus de época, que desgraciadamente, si siempre es negativo, cuando se mete en un tema de salud pública es aún más negativo, ¿no? La impresión también que uno tiene es como que se están tratando de arrojar a los otros la responsabilidad de los muertos. Y en líneas generales, lo que uno observa a lo largo del último año es que casi todos los oficialismos perdieron las elecciones. Es decir, la pandemia es tremenda, pero tremenda para los gobernantes, hagan lo que hagan. Ahora, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, yo creo que sea otra particularidad que vale la pena tener en cuenta. El estado de San Pablo, por ejemplo, o el estado de Texas, eh, Sí, tienen fronteras más o menos delimitadas. El AMBA es un centro indivisible. Es cierto que la General Paz no divide el AMBA. Vos te encontrás, por ejemplo, el AMBA es el tercer conglomerado urbano de América Latina. El primero es Ciudad de México, casi 30 millones de habitantes, 27, una cosa así, con el Gran México, obviamente, Distrito Federal. El segundo es San Pablo, con 28, 27. bien. El tercero es Buenos Aires, con 17. De esos 17, solo 3 viven en la capital federal. O sea, 3 en la capital federal y 14 14. alrededor de la capital federal. Entonces, claro, ahí la situación, no quiero estar en los zapatos de la Corte, pero va a ser muy difícil de tomar la decisión. Ahora, en el discurso de Fernández del viernes, Fernández dijo que él era un hombre de diálogo. Eh, pero la impresión que uno tiene es que, por ejemplo, con la oposición no tiene diálogo, pero tampoco tiene diálogo con su vicepresidente. Ellos hoy no se hablan. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Es cierto que Alberto Fernández trata en su discurso de mostrarse como una persona abierta a escuchar al otro. La gran pregunta es cuánto es el poder que él tiene, si finalmente esa actitud es correspondida también por la vicepresidenta, y cuánto de eso es un discurso hacia afuera, pero no representa su verdadera intención. Yo no me animo a responderte. Vos escribiste hace 2 o 3 números en Perfil que los funcionarios en público le hablaban a Cristina y en privado hablaban, transmitían lo que ellos son realmente, o sea que no son exactamente de Cristina. ¿Cómo es esa figura? Porque esa es la explicación de la grieta, que hay una suerte de actuación. Es verdad. Para vos recordar que el propio Néstor Kirchner le dijo a George Bush: yo soy peronista, usted no me juzgue por lo que yo digo, sino por lo que yo hago. En líneas Sí, generales, lo que a vos te debe pasar lo mismo, Roberto, cuando vos hablas con los funcionarios del gobierno nacional, eh, todos son personas en su diálogo respetuosas. Uno puede tener discrepancias, pero argumentan, no son argumentos ilógicos. Uno puede pensar diferente, pero reconoce cierto grado de razonabilidad en sus opiniones. Ahora, cuando luego los ve en público, son distintos.
Yo creo que hay dos interpretaciones ahí que lo había puesto en aquella columna que vos recordás. Una es que le hablen a Cristina, entonces que cuando están en público le hablan a Cristina y cuando están en privado son lo que ellos son. Otra es que no, que Cristina les pida que en privado transmitan un mensaje contemporizador y en público le hablen a los propios y que no sea una actitud en espaldas de Cristina, sino en contubernio, si vos querés decir, con Cristina, que traten de tranquilizar y apaciguar para aquel ejemplo de la rana que si vos la colocás en agua fría y se va calentando el agua no puede saltar y si se da cuenta la tirás en agua caliente salta. En esa interpretación inclusive condescendiente de Cristina, ¿vos hablás con Alberto Fernández cada tanto o no? Muy lo vi cuando él citó 2 veces a los directores de medios por la pandemia y Sí. nunca más. Bueno, O sea, eso no es una... nunca tuve un encuentro privado. Sí, el presidente, y tengo entendido que hace con muchos periodistas, cada tanto se queja o escribe o explica o refuta por WhatsApp algo que uno escribió. Pero ponerle es una experiencia que habré tenido, no sé, 3, 4 veces en el año. Bueno, yo para cerrar te voy a pasar un video de un director técnico de fútbol, quizá uno de los más famosos de la Argentina, que es el caso de Bielsa. Pero resulta que el procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela, son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación, porque es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. Porque los medios de comunicación tienen intereses específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación. Y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. O sea, lo que Bielsa está marcando es que las opiniones son siempre o exageradamente a favor o exageradamente en contra. O sea, vivimos una sociedad hiperbólica. Todo tiene un exceso, y además una actitud hiperbólica polar, ¿no? O sea, o muy bien, o genio, o diablo. ¿Por qué? La cantidad de medios se ha multiplicado, ponele, por 100, y el tiempo disponible sigue siendo el mismo. Entonces, la lucha por la captura de la atención, el tiempo de la atención de la audiencia, se ha convertido en un problema despiadado de marketing. A partir de que hay 100 canales de televisión, empezó la especialización y los que tienen más éxito son aquellos que confirman el sesgo del prejuicio de la persona. Entonces vivimos en un mundo en el cual se da esa polarización. Tiene razón Bielsa, me parece muy agudo en lo que él dice. El problema es multicausal. No es que los medios tengan más poder. O sea, los medios son más débiles que hace 20 o 30 años. Pero los medios hoy producen contenidos, algunos medios, una parte importante, más tóxicos de los que producían hace 30 o 40 años, porque está en una situación de debilidad. Te entiendo, espero también que lo haya comprendido la audiencia y te agradezco la participación, Jorge. Muy claro, muy gentil y nos vemos. Bueno, nos veremos en la semana. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, Roberto. Un abrazo enorme.